Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy comenzamos a trabajar en la última unidad del programa de seminario, que es la unidad 10, y se titula La tercera versión de la teoría de la angustia. Le vamos a dedicar 3 clases. Al finalizar el dictado de estas clases, les propongo revisar muy por encima las 3 versiones de la angustia en Freud. ¿Se acuerdan que las anteriores eran las de la neurosis de angustia y la de la metapsicología del 15, que ya las habían trabajado en los 2 módulos anteriores del programa? Les leo entonces los temas que comprenden esta unidad, la unidad 10. La reacción frente a la situación de peligro, la perturbación económica como núcleo genuino del peligro, la angustia traumática, la señal de angustia, el desvalimiento psíquico, el complejo de castración, núcleo de la neurosis, motor de la defensa y referente del síntoma. Por otro lado, nuestro referente clínico en esta unidad va a ser el historial del pequeño Hans. Y vamos a trabajar sobre los siguientes textos. Inhibición, síntoma y angustia, que es de 1925, escrito en el 25, y la 32ª conferencia Angustia y vida pulsional, que es de 1933. De inhibición, síntoma y angustia vamos a tomar los capítulos 4, 7, 8 y 11. De este último trabajaremos solo el punto B. Y respecto de la 32ª conferencia, tomaremos en este espacio la parte que corresponde a angustia. Esa misma conferencia la ven ustedes en los otros espacios, pero en relación a la vida pulsional. Nosotros tomamos solamente el tema de la angustia. Bueno, como siempre decimos, ubiquen en el programa las páginas correspondientes y tengan a mano las guías de lectura, que siempre los orientan en relación al tema. Bueno, les propongo hacer el siguiente recorrido en estas clases. Hoy nos dedicaríamos a trabajar los capítulos 4 y 7 de inhibición, síntoma y angustia. Allí vamos a empezar a ubicar la relación entre angustia, neurosis y complejo de castración. Es decir, que vamos a trabajar sobre el último punto del programa, lo leímos recién, lo repito. El complejo de castración, núcleo de la neurosis, motor de la defensa y referente del síntoma. Por eso vamos a tener que revisar algunas nociones que estuvieron viendo sobre el complejo de Edipo y el complejo de castración en el varón. A la vez vamos a utilizar el referente clínico de esta unidad, el pequeño Hans, y el de la unidad anterior, ¿recuerdan? El hombre de los lobos. La clase siguiente trabajaríamos sobre el capítulo 8, que es donde Freud revisa su teorización de la angustia, en especial sobre este capítulo, y también el punto B del capítulo 11. Por último, en nuestra última clase, veríamos la 32ª conferencia, Angustia y vida pulsional. Y haríamos a la vez un pequeño pantallazo sobre las 3 versiones de la teoría de la angustia en Freud. Les adelanto que no es un tema fácil, pero ustedes ya están más que acostumbrados a esto. Intentaremos hacerlo lo más asible y entendible que podamos. Bueno, comencemos entonces. Primero les quería contar un poco la historia de este texto, una nota casi de color, diríamos. Cuando Freud emprendió la escritura del mismo, había pensado como nombre inhibición y síntoma. No pensaba trabajar el tema de la angustia. Pero un discípulo suyo, Otto Rank, se adelanta y plantea algo distinto sobre la angustia de lo que Freud venía planteando. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Y que, por supuesto, Freud no está de acuerdo con el planteo de Otto Rank. Lo que lo lleva a introducir a nuestro autor el tema de la angustia en este artículo como uno de los pilares del mismo. ¿Sí? Iba a ser inhibición y síntoma y ahora pasa a ser inhibición, síntoma y angustia. Y como todos los textos de Freud, este tampoco es fácil de leer,
Por eso es muy importante que ustedes sepan en qué año se escribió cada texto, ya que ese dato les permite ubicar al escrito en relación al momento de su teoría. Vamos a decirlo así. No es lo mismo cuando habla sobre la angustia en la conferencia sobre la angustia de 1916 o en la metapsicología del 15 que ahora, que estamos en 1925 y que ya Freud formuló su nuevo dualismo pulsional. ¿Recuerdan? Pulsión de vida, pulsión de muerte. Como también su nueva tópica, yo, ello, super yo. Y además escribió el texto sobre el problema económico del masoquismo. Lo que les quiero decir es que aquí estamos ante un nuevo modo de funcionamiento de lo psíquico, donde el principio del placer no es el principio imperante, etcétera, etcétera. O sea, cambian las coordenadas para leer los fenómenos clínicos, porque se produce un giro muy importante en la teoría psicoanalítica. Por lo tanto, podemos afirmar que el concepto de angustia en Freud tiene otros puntos de apoyo que no los tenía en el 15. Es en este marco entonces que vamos a leer el texto y trabajar el concepto, obviamente. Es muy importante que tengan esto en claro. Ahora bien, lo primero que me gustaría aclararles, es que el título de este escrito refiere a 3 conceptos o nociones muy clínicos, pero a la vez muy distintos entre sí. Son elementos heteróclitos, disyuntos, que no se superponen ni tampoco se presentan como vecinos. Nosotros solo vamos a trabajar sobre el concepto de angustia, pero sepamos que Freud está pensando la angustia en relación al síntoma y en relación a la inhibición, tema que viene trabajando en los capítulos anteriores. Nosotros comenzamos por el capítulo 4 del texto. Repito entonces, la angustia es un concepto que en esta oportunidad la compara, para diferenciarla, por supuesto, la compara entonces con el síntoma y la inhibición en el marco de su nueva tópica y de su nuevo dualismo pulsional. Esto es muy importante. Pero vamos a agregar otro tema importante. Y les diría muy, pero muy importante, fundamental, que es el tema de Edipo-falocastración para poder abordar esta tercera versión de la teoría de la angustia. Aquí se produce entre castración y angustia un lazo indisoluble, al punto tal que Freud va a definir a la angustia como angustia de castración. Y nosotros nos vamos a animar a plantear que decir angustia de castración es casi una tautología, porque en este momento teórico de Freud, toda angustia es angustia de castración. ¿Sí? A esta altura, la angustia es angustia de castración. Bueno, vamos a ir desarrollando estos temas. Pero, ¿por qué digo esto? Porque justamente cuando comienza a hablar de la angustia, en estos 2 capítulos que nos tocan trabajar hoy, que era el 4 y el 7, lo hace a partir de la neurosis. Nosotros ya sabemos que el núcleo de toda neurosis es el complejo de castración y que una de las consecuencias del pasaje por este complejo es la angustia de castración. Eso ya lo vieron. Entonces les propongo ahora repasar un poco las posiciones que el varoncito toma en el Edipo, la posición activa y la posición pasiva, tal como había dicho, lo había explicitado, en el texto algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica. O como también lo dice en el yo y el ello, donde plantea estas 2 posiciones en el Edipo, diferenciándolas como Edipo positivo y Edipo negativo. Bueno, sabemos que el Edipo es ese momento de la infancia en el cual las investiduras eróticas y hostiles se dirigen a esos otros primarios, madre y padre, y que necesariamente llevan al pequeño a un conflicto. Vamos a decir que se trata entonces de lazos incestuosos con aquellos que cumplen la función de padre o madre,
y que terminan en la instalación de la ley de prohibición del incesto, por un lado, pero también por otro, la prescripción hacia la exogamia. Esta ley de prohibición del incesto, recordemos que provenía de Totem y Tabú, pero recién comienza a operar para cada uno de nosotros a partir del pasaje por ese trípode que nombrábamos como Edipo-Falo-Castración. Ahora bien, Freud dice que el varoncito toma a la madre como objeto erótico y el padre queda ubicado como rival y objeto de todas las mociones hostiles. A eso llama Freud Edipo positivo, ¿sí? O fase activa del Edipo. Pero ¿cómo sale el varoncito de esta posición? ¿Se acuerdan? La amenaza de castración juega su papel aquí. El niño está colocado en la disyuntiva de elegir entre su preciado pene, que le produce tantas satisfacciones, o su madre como objeto erótico. Bueno, obviamente ya sabemos cuál es su elección. Podríamos decir acá que en realidad no tiene otra posibilidad de elección. Quedarse con la madre es imposible. Freud nos había dicho que el Edipo se sepultaba y que era su único destino, ya sea por razones filogenéticas u ontogenéticas. Pero entonces, ¿cómo se produce ese deshacimiento de la investidura erótica como en la madre? ¿Cómo se abandona, cómo se produce el abandono de la madre como objeto erótico? Vamos a decir que lo hace por la vía de la identificación. Es decir, toda vez que se inviste libidinalmente objeto, el abandono de ese objeto libidinal implica la operación de identificación con ese objeto. Repito, el abandono de ese objeto libidinal implica la operación de identificación con ese objeto. Identificación o algún rasgo, por supuesto. ¿Se acuerdan cuando en Introducción del Narcisismo Freud decía que el yo de la mujer estaba formado por la serie de identificaciones que se producían con los objetos abandonados? Bueno, acá objetos abandonados era la serie de novios que había tenido, por supuesto. Bueno, es el mismo mecanismo, es lo que Freud llama identificación secundaria. Lo decimos de vuelta. El objeto erótico es abandonado y ese abandono, esa renuncia, implica un proceso de identificación a algún rasgo con ese objeto. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el niño abandona objeto madre por amenaza de castración y por lo tanto se identifica a ella, toma ahora al padre como objeto erótico. Mejor dicho, se ofrece él al padre como objeto erótico y por lo tanto en una posición pasiva, esperando ser correspondido. Pero obviamente que ese lugar que toma el niño en el Edipo negativo lo lleva a ocupar el lugar de la madre, o sea, el lugar de aquel que ocupa en la relación el lugar de castrado. Entonces, sale del Edipo negativo ahora por premisa de castración, es decir, esperar ser correspondido por el padre en sus aspiraciones eróticas supone, por premisa, que debe ocupar el lugar de castrado. Y entonces abandona objeto padre no sin identificarse a él. Repito, en el Edipo positivo toma a la madre como objeto erótico y las mociones hostiles están dirigidas al padre. Todo esto se va a pique por la amenaza de castración. Y el hecho de abandonar objeto, renunciar al objeto, implica identificarse a algún rasgo del objeto perdido. Desde ese lugar de identificación con la madre, se dirige ahora al padre, pero se dirige él en posición femenina,
lo cual lo ubica por premisa de castración en el lugar del castrado. Es decir, pasa a ocupar el lugar de castrado, entonces eso lo lleva a abandonar al padre identificándose ahora con él. Por lo tanto, en un caso, se sale del Edipo por amenaza de castración, en el otro por premisa de castración. Pero una y otra salida no es sin angustia, ¿sí? Sin angustia de castración. Veamos cómo lo dice Freud en lo que nos toca ver hoy. En estos capítulos toma el análisis de 2 casos clínicos de zoofobias infantiles: el pequeño Hans y el hombre de los lobos. Y justamente le interesan estos casos porque es donde más claramente aparece la angustia en las neurosis. En el caso del pequeño Hans, el análisis transcurre en el momento mismo en que el niño padece la fobia, ¿sí? Es decir, en su infancia. En el caso del hombre de los lobos, el análisis de esta fobia infantil, Freud la realiza cuando el paciente ya es adulto. Pero podemos decir que las fobias en general, no solo las infantiles, son la forma sintomática de la histeria de angustia y muestran claramente la relación entre síntoma y angustia. Es el lugar privilegiado para advertir esta relación entre síntoma y angustia. A tal punto que Freud se pregunta si en estos casos de zoofonia el síntoma no será la angustia misma. Bueno, entonces, para orientarse en relación al síntoma, Freud propone ubicar en cada caso cuál es la emoción reprimida, cuál es el síntoma y cuál es el motivo de la represión. Insisto, para poder dar cuenta del síntoma, ¿sí?, nuestros puntos de orientación va a ser diferenciar la emoción reprimida del síntoma y del motivo de la represión. Tomemos el caso de Juanito, del pequeño Hans. El padre de Hans consulta a Freud, pues el niño se rehusaba a andar por la calle, a circular por la calle, porque manifiesta angustia ante el caballo. Esto es lo que le pasaba a Juanito. Freud aquí señala que esta angustia ante el caballo es el síntoma. La angustia ante el caballo es el síntoma. Y que la incapacidad para andar por la calle, para circular, es un fenómeno de inhibición, una limitación, sí, que el pequeño Hans se impone, que lo protege del encuentro con el caballo y la angustia que le provoca. Pero no es a cualquier cosa que teme Juanito en el encuentro con el caballo, sino a algo bien determinado, es decir, que su angustia es ante la expectativa de que el caballo lo morderá. Vamos a decir, por tanto, que si este es el síntoma, y ya sabemos que todo síntoma es una formación de compromiso entre fuerzas opuestas, entonces el síntoma es el modo que tiene lo psíquico de solucionar un conflicto. En este caso, se trata del conflicto edípico, o sea, que el síntoma es la expresión del conflicto psíquico edípico. Freud lo dice así refiriéndose a Juanito. Está en la página 98. Se encuentra en la actitud edípica de celos y hostilidad hacia su padre, a quien empero ama de corazón toda vez que no entra en cuenta la madre como causa de su desaveniencia. Por tanto, se trata de un conflicto de ambivalencia, un amor bien fundado y un odio no menos justificado
ambos dirigidos a una misma persona. Su fobia tiene que ser el intento de solucionar este conflicto. Hasta ahí la cita. Agregamos nosotros entonces lo siguiente. El síntoma es el resultado del conflicto de ambivalencia con el padre. Entonces, vamos a ubicar la situación psíquica de Juanito en relación al complejo de Edipo positivo. La madre es objeto erótico, el padre rival. Aquí Freud aclara que la emoción pulsional que sufre la represión es el impulso hostil hacia el padre. La madre como objeto erótico desaparece, pero lo que sufre represión, y sabemos que la represión implica un retorno de lo reprimido, ¿sí? Es el impulso hostil hacia el padre, o sea, la emoción asesina del complejo de Edipo positivo. Pero, ¿cómo es que aparece en el síntoma la fobia al caballo en lugar de las emociones hostiles hacia el padre? Lo vamos a decir así. Aparece por sustitución, por desplazamiento. El pequeño Hans sustituye al padre por el caballo. Por lo tanto, el conflicto de ambivalencia no se tramita con el padre, se lo esquiva, dice Freud en el síntoma, desplazando al caballo una de las mociones de ese conflicto. ¿Se acuerdan? Que el conflicto era entre el amor al padre y la hostilidad al padre. Desplaza, ¿sí?, al caballo una de esas mociones hostiles, una de esas mociones que es la hostilidad. Pero fíjense que lo lógico, si hubiera solo desplazamiento del padre a caballo, lo que se esperaría es que el niño se incline a maltratarlo, golpearlo, etcétera, todo lo que se les ocurra respecto de emociones hostiles. ¿Se acuerdan además que esa emoción hostil agresiva había sido objeto de represión? Por lo tanto, ahí lo que aparece como formación sintomática es el desplazamiento del padre al caballo. Pero no sucede eso, sino que el pequeño se angustia frente a la presencia del caballo porque teme que lo muerda. Tenemos aquí una nueva desfiguración de la emoción reprimida, que, ¿se acuerdan?, era la hostilidad hacia el padre propia del Edipo positivo. Ahora esa emoción se transforma en su contrario. En lugar de la emoción hostil hacia el padre, se presenta una emoción hostil hacia la propia persona. El caballo lo morderá. ¿A quién? A Juanito. Entonces tenemos dos operaciones de desfiguración que se asociaron para producir este síntoma: el desplazamiento del padre al caballo y la transformación en su contrario y vuelta sobre sí de la emoción hostil. Es decir, pasa de la emoción hostil dirigida al padre a la hostilidad del caballo contra él, ¿sí? Teme que el caballo lo morderá. Bueno, ya ubicamos en este punto cuál es la emoción reprimida, la hostilidad hacia el padre, y cuál es su sustituto, el síntoma, la angustia de que el caballo lo morderá. Ahora nos falta saber algo sobre el motor de la represión. Pero primero comparemos con el otro caso de zoofobia que Freud cita, el del hombre de los lobos. Se trata de un paciente ya adulto, con el cual Freud emprende el análisis de la neurosis infantil. En este caso, la fobia se presentaba en su infancia por el temor ante el lobo. Más precisamente, la angustia de ser devorado por el lobo. Ya no podemos imaginar que el lobo es un sustituto del padre. Pero, a diferencia que en el caso del pequeño Hans, Freud sostiene que la representación de ser devorado por el padre
la representación de ser devorado por el lobo es la expresión degradada en sentido regresivo, es decir, degradada hacia la fase oral, de una emoción erótica pasiva. Les leo lo que dice sobre esta emoción erótica, a ver si nos aclara algo. Es la que apetece ser amado por el padre. ¿Sí? Está hablando de esta moción erótica pasiva. Es la que apetece ser amado por el padre como objeto en el sentido del erotismo genital. Bueno, decimos entonces que lo que aquí sucede en la formación del síntoma son las operaciones de desplazamiento, es decir, el padre sustituido por el lobo, por un lado, y por otro, una regresión a la fase oral de una moción erótica pasiva con el padre. En este caso, las mociones libidinales que tienen como destino la represión son aquellas que coinciden con las aspiraciones del Edipo negativo. Recuerden, posición pasiva erótica con el padre. Él ubicado en posición femenina esperando ser correspondido por el padre. Premisa de castración. ¿Recuerdan ese movimiento que habíamos hecho? Por lo tanto, también sabemos, en este caso, cuál es la emoción reprimida. La actitud femenina frente al padre. ¿Y cuál es el síntoma? La angustia de ser devorado por el lobo. No falta también el motor de la represión como nos sucedía en Juanito. Bueno, en este punto Freud asegura que el motor de la represión en ambos casos es la angustia frente a una castración inminente. Dice en la página 103, les leo. Por angustia de castración resigna el pequeño Hans la agresión hacia el padre. Pero también el pequeño ruso, se está refiriendo al hombre de los lobos, renuncia por angustia de castración al deseo de ser amado por el padre como objeto sexual, que ha comprendido que una relación así tendría por premisa que él sacrificara sus genitales. Señalemos entonces que las dos posiciones del Edipo, tanto la activa como la pasiva, se estrellan contra el complejo de castración. ¿Se acuerdan? Uno por amenaza de castración, el otro por premisa de castración. El texto del síntoma, en uno y otro caso, ser mordido por el caballo o ser devorado por el lobo, son sustitutos desfigurados del temor a ser castrado por el padre. Bueno, aquí tendríamos que enlazar, obviamente, la función del padre como agente de la castración. Recuerdan cuando trabajaron Edipo que el padre aparecía como agente de la castración. Hasta aquí, vamos a decir, este es el análisis que hace Freud del síntoma en estas dos zoofobias infantiles. Entonces ubicó la emoción reprimida, ubicó el síntoma y ubicó el motivo de represión, que era lo que se había propuesto. Lo que importa es que Freud enlaza entonces el síntoma con la angustia de castración. Por eso fue necesario hacer todo el recorrido que hicimos por las dos posiciones, activa y pasiva, en el Edipo para el varón. Insisto entonces, el núcleo de toda neurosis es el complejo de castración. Pero Freud ahora agrega algo que hasta el momento no había dicho con respecto al concepto de angustia. Es más, hasta parece contradecir lo que había postulado en la metapsicología del 15, donde había afirmado haber encontrado el mecanismo psíquico para la angustia, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto así. La angustia era el resultado de la transformación de la libido por el mecanismo de la represión. Y el síntoma se presentaba como defensa contra la angustia, o dicho de otra manera, con la fórmula que usamos siempre. La libido se transforma en angustia por represión.
Bueno, ahora vamos a decir, y esta fórmula forma parte de su tercera versión de la angustia, así que subrayenla, lo que vamos a decir ahora, que la angustia, o lo que Freud nos está diciendo ahora como nuevo, ¿no? Que la angustia crea la represión. Y no como decía antes, que la represión creaba la angustia transformando la libido en angustia. ¿Sí? Acá lo que está diciendo es que la angustia crea la represión. ¿Pero por qué dice esto? ¿Por qué llega a esta conclusión? Porque ubica que la angustia infantil de las zoofobias es la angustia de castración inmutada. Angustia realista la llamaban en la conferencia 16. ¿Se acuerdan cuando diferenciaba angustia realista de angustia neurótica? O sea, en los términos de Freud lo dice así: una angustia realista frente a un peligro que amenaza efectivamente o es considerado real, ¿no? Un peligro real. La angustia pasa a ser entonces de castración. Angustia de castración que va a ser vivenciada en el yo, frente a las exigencias de la libido. Es decir, la angustia nace en el yo. La clase próxima vamos a retomar este punto, ya que cuando decimos que nace en el yo no quiere decir que el yo la origine. Pero bueno, esperemos un poco para todos estos desarrollos. Lo que nos importa es que quede remarcado que en esta tercera versión de la teoría de la angustia es la que crea la represión y no la represión la que crea la angustia. Pero lo que sí podemos sostener a partir de lo que estamos trabajando es que, vamos a decir, ¿sí?, así tajantemente, que la angustia nunca proviene de la represión, de la libido reprimida. Nunca proviene de la libido reprimida. Aunque Freud acá nos hace una aclaración, ¿sí?, que es importante a tener en cuenta por lo que aparece en la cuestión clínica. ¿Sí? En la cuestión clínica, bueno, ahora lo vamos a ver cómo lo dice. Dice que no deja de ser cierto que ante las exigencias de la libido haya desarrollo de angustia. Es decir, que lo que se observa, ¿sí?, en la clínica es exigencias libidinales, angustia, ¿sí? Así que descriptivamente es así como lo había dicho en 1915. ¿Sí? Descriptivamente aparece exigencias libidinales, desarrollo de angustia. Pero lo que Freud no puede sostener a esta altura es que la angustia sea resultado de la represión, de esas mociones libidinales, y que la libido se transponga, se transforme en angustia. ¿Se entiende? Es decir, que fenoménicamente aparece exigencias libidinales, represión, angustia. Pero el mecanismo para que aparezca la represión, para que aparezca la angustia, no es la represión. O dicho de otro modo, la angustia no proviene de la libido. Su surgimiento tiene que ver con la situación de peligro vivenciado por el yo, ¿sí? Situación de peligro, amenaza de castración, vivenciado por el yo. Insisto, todo esto último lo retomamos en el capítulo 8. Ahora es solo un anuncio del problema con el que Freud se encuentra. Retornemos entonces a lo que veníamos planteando con las zoofobias infantiles. Ahora lo podemos decir así. El yo, aclaramos acá que se trata del yo inconsciente, del yo y el ello, no es que el yo consciente sea noticia de esto, ¿sí? El yo se defiende de las investiduras libidinosas de objeto provenientes del ello. ¿Se acuerdan que el Edipo era filogenéticamente heredado? ¿Sí? Entonces, el yo se defiende de las investiduras libidinosas de objeto del ello, o sea, de las aspiraciones edípicas provenientes del ello, ya sea que esas aspiraciones sean activas o pasivas, en tanto
satisfacer tales aspiraciones, se defiende porque satisfacer tales aspiraciones conllevan el peligro de castración. Lo decimos de otra manera. El yo da la señal de angustia en cuanto discierne el peligro de castración, inhibiendo el proceso de investidura de los objetos edípicos que provienen del ello. Es decir, repito, ante las aspiraciones del complejo de Edipo, el yo señala el peligro. ¿Y cuál es el peligro? El peligro de castración. ¿Cómo lo señala? Dando la señal de angustia. A partir de allí, entonces, aparecería la formación de síntoma. ¿Se acuerdan? Es lo que estuvimos trabajando de la relación entre síntoma y angustia. Lo decimos así. Ya no se trata de esperar el castigo del padre, sino que su lugar lo ocupa el caballo en un caso y el lobo en el otro. En el lugar de ser castrado por el padre, esa moción se desfiguraba en ser mordido por el caballo o ser devorado por el lobo. Así, en uno y otro caso, se logra esquivar el conflicto de ambivalencia. El padre queda ubicado como objeto amado y el yo se ahorra el desarrollo de angustia. ¿Por qué decimos esto? Porque la angustia, en estos casos, solo se desarrolla ante la percepción del animal temido. Solo ahí aparece la situación de peligro. Es decir, para que haya desarrollo de angustia, tiene que hacerse presente el caballo o el lobo. Algo así como que para que haya peligro y angustia de castración, el padre o sus sustitutos, lobo o caballo, tienen que estar presentes. Ahora bien, ¿en qué sentido el síntoma sirve entonces como resolución del conflicto? En estos casos es claro. Al sustituirse un peligro exterior, la amenaza de castración, que estaba proferida por el padre, por otro peligro exterior, el caballo o el lobo, es decir, se sustituye un peligro exterior por otro peligro exterior, que permite sustraerse, digamos, al ubicar ese otro peligro exterior en el caballo o el lobo, les permite a estos pacientes sustraerse del peligro siempre y cuando, ¿sí?, se evite el encuentro con el agente de la castración. ¿Sí? Es decir, yo me puedo sustraer del caballo o del lobo, pero el padre, ¿sí?, puede hacerse presente en cualquier momento, ¿no? El lobo o el caballo puede evitarse. Entonces, el ahorro, ¿sí?, que tiene el síntoma en ese sentido es que esquiva, ¿sí?, el encuentro con el agente de la castración. Porque si yo me defiendo de encontrarme con los caballos o encontrarme con los lobos, entonces de alguna manera, ¿sí?, esquivo el encuentro con el agente de castración. Por lo tanto, vamos a decir que en sí mismas las mociones libidinales, las exigencias pulsionales, ¿sí?, no son un peligro, ¿sí? Que haya aspiraciones eróticas no son un peligro, en sí mismos no son un peligro. Solo lo es porque conlleva el peligro de castración. Insisto, el peligro no es la exigencia pulsional, el peligro es el peligro de castración y es ante el cual se emite la señal de angustia. Entonces, si la angustia es la reacción del yo frente a la situación de peligro, el síntoma posibilita ahorrarle el desarrollo de angustia si logra sustraerse de la situación de peligro. Basta con que Juanito evite salir a la calle y encontrarse con caballos, o que el hombre de los lobos no mire la imagen de los lobos para no encontrarme con el peligro. Lo digo de otro modo.
el síntoma es creado para evitar la situación de peligro, que es señalada mediante el desarrollo de angustia. También podríamos poner todos estos términos en una serie, a ver si lo podemos visualizar mejor. Aspiraciones libidinales, eróticas del complejo de Edipo, ¿recuerdan? Peligro de castración, por lo tanto, angustia de castración. El yo da la señal de angustia. Allí lo que sucede es la defensa, que lo vamos a poner en términos de represión, regresión, transformación en lo contrario, todo lo que estuvimos viendo, pero pongamos represión como título. Y entonces, como resultado, formación sintomática. Repito, aspiraciones libidinales, peligro de castración, angustia de castración, señal de angustia por parte del yo, represión, formación sintomática. Bueno, un último punto, pero que lo vamos a retomar la clase próxima, ¿sí? Que Freud se pregunta, ¿no? Recién cuando trabaje el concepto de angustia en el capítulo siguiente, que es el capítulo 8, va a poder dar cuenta de lo que se está preguntando. Lo vamos a decir así: ¿cómo pensar la situación de peligro ya en relación no solo a las zoofobias infantiles, porque estuvo trabajando sobre zoofobias infantiles, sino a la neurosis en general de los adultos, ¿sí? Cómo pensar la situación de peligro respecto de la neurosis en general. Vamos a decir entonces que el peligro de castración se resignifica como peligro de separación o de pérdida. O dicho de otro modo, ya la castración no es solo la posibilidad de separación del órgano genital, sino que cualquier separación o pérdida pasa a sentirse por el yo como peligro de castración. Bueno, insisto, lo vamos a trabajar la clase que viene. Hoy dejamos acá, seguimos el próximo martes con el capítulo 8 de inhibición, síntoma de angustia. Bueno, los espero hasta entonces.